poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, hoy el Señor nos regala una palabra bien hermosa, una palabra poderosa, le digo yo, eh, y hace referencia a nuestro diario vivir. Ayer hablábamos un poco de esas decisiones que nosotros tomamos en nuestro diario caminar, que a veces son decisiones pequeñas, pero que nos llevan hacia el propósito de conocerlo más. Y este mensaje del día de hoy nace de un sueño o de una pregunta, más bien que le estaba haciendo yo al Señor ya hace varios días en oración sobre algún tema en específico y hacía referencia a un sueño que yo tuve hace varios años atrás. Y en el sueño, cuando yo tuve este sueño, yo me desperté enseguida, yo quedé despierto de este sueño, me senté en la cama y empecé a meditar un poco en el sueño, porque el sueño era algo que ni por mi mente, ni por mi imaginación, ni en mis mejores momentos yo pudiese llegar a pensar en eso realmente. Y era un sueño, ese sueño tenía que ver con mi propósito, con mi llamado, con lo que Dios quería para mí. Y estando yo meditando un poco en este sueño, pensando en este sueño, llegó a mí una palabra en ese momento también que el Señor me hablaba del profeta Ageo, del libro del profeta Ageo que lo encontramos en el Antiguo Testamento. Y esa palabra hablaba de que escribiera ese sueño. El profeta Ageo le habla al pueblo de Israel y le dice, escribe esta visión en tablas, aunque tardare, llegará. O sea, cada vez se aproxima más al cumplimiento de eso. Y me recuerdo que yo busqué papel y lápiz y escribí esa visión, ese sueño que había tenido, que todavía incluso conservo ese papel. Y ese ha sido de alguna forma mi meta, ¿no? Ha sido como a dónde debo llegar, a dónde debo dirigirme. Y esta mañana le preguntaba al Señor que qué podemos hacer nosotros en nuestro diario caminar para que ese propósito que Él tiene para la vida de cada uno de nosotros se logre cumplir, podamos llegar a ese propósito que Él determinó para la vida de cada uno de nosotros. Y no necesariamente tiene que ser en la parte de la palabra de Dios, en la parte ministerial, sino pienso que con el propósito que cada uno tiene. No necesariamente todos vamos a predicar la palabra de Dios, pero sí todos tenemos un propósito, todos tenemos una misión que cumplir aquí en esta tierra y hace referencia con eso, con nuestro propósito, con nuestra misión. Y el Señor me regalaba tres principios básicos. El primero de esos principios es quitar de nuestra vida lo que resta hacia ese propósito. Es decir, aquí es cuando nosotros empezamos a sacar excusas y excusas y excusas porque nos llenamos de miedo, nos llenamos de pánico de soltar cosas para poder coger cosas nuevas, para poder agarrar cosas nuevas. Y empezamos a llenarnos de pánico, de temor y de susto por aquellas cosas que damos por sentado, que tenemos por seguro y que nos cuesta soltar para encaminarnos hacia el propósito que realmente Dios tiene para nosotros. Y aquí es cuando podemos decir en algunos momentos, es que estoy haciendo esto mientras tanto. Y ese mientras tanto nos mantiene anclados, nos mantiene estáticos y no nos permiten movernos realmente hacia lo que Dios tiene para cada uno, hacia el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es mirar en este momento qué excusa estamos dando para no empezar a caminar hacia ese propósito que Dios tiene para cada uno. ¿Qué excusas me estoy dando? ¿Qué estoy haciendo yo en este momento que me resta, que me quita, no me deja caminar hacia el propósito que Dios tiene para mí? Eso es como una autoevaluación de cada uno de nosotros y mirar si lo que estoy haciendo me está restando, me está desenfocando del camino que Dios tiene para mí. Y aquí es cuando podemos tomar decisiones que nos pueden enfocar, que nos pueden llevar un poco más cerca hacia esa meta. Entonces, el primer principio es quitar de nuestra vida lo que nos resta, lo que no nos suma, lo que nos impide empezar a caminar, quitar todas esas excusas de nuestra vida que nos impiden empezar a caminar hacia el propósito de Dios. El segundo principio es el enfoque. Y esto sí realmente es complicado. Enfocarnos es complicado. Sobre todo cuando nos hemos desenfocado, volvernos a enfocar es más difícil todavía. Y el enfoque tiene que ver con los hábitos.
tiene que ver con lo que nosotros estamos haciendo en nuestro diario vivir cotidianamente para que nuestro enfoque no se disipe, no se diluya. Por ponerles un ejemplo, eh, si el propósito que Dios me dio es predicar la palabra, es enseñar la palabra, entonces mi enfoque tiene que ver con mis hábitos, es decir, qué hábitos tengo yo diariamente para que no me desenfoque. ¿Y cuáles son esos hábitos? Pues la lectura de la palabra diaria, la oración, el compartir la palabra, ¿cierto? Esos son hábitos que yo puedo crear en mi vida basados en el enfoque que tengo. El enfoque es como la disciplina, son esa disciplina que yo tengo para poderme enfocar, hacia dónde tengo mi blanco, hacia dónde estoy apuntando, la capacidad que yo tengo de poder desarrollar mis pensamientos, es decir, aquello que yo estoy pensando que quiero hacer, debo tener la capacidad de poderlo llevar al plano físico. Todo eso tiene que ver con el enfoque, pero principalmente mis hábitos. ¿Qué hábitos tengo yo para poder desarrollar el propósito de mi vida? Estos hábitos creo que es lo más difícil porque en los hábitos nosotros tenemos que dejar cosas que no nos sirven y empezar a poner hábitos buenos. Yo no puedo pretender llegar al propósito que Dios me mostró en esa visión si yo no oro, si yo no leo la palabra, si no escucho a otros predicadores que están mucho más adelante que yo. Entonces, todos esos hábitos son los que me llevan a cumplir el propósito de Dios, a cumplir el propósito que yo tengo para mi vida. Y no necesariamente, como lo dije ahorita al principio, es enseñar la palabra como en el caso mío. Cada uno de los que están aquí escuchando hoy tiene un propósito de parte de Dios, tiene algo que hacer por lo cual estar aquí. Entonces, cuando nosotros podemos descubrir ese propósito, empezar a quitar lo que no me suma y empezar a poner cosas en mi vida que me llevan a ese propósito, empezar a poner hábitos en mi vida, eso es enfoque, hábitos que me llevan hacia el propósito que Dios tiene para mí, que me llevan hacia ese sueño, a cumplir esas metas que Dios ha trazado para mi vida. Entonces, el enfoque es importante y el enfoque tiene que ver con los hábitos, con lo que yo hago diariamente que me está llevando a cumplir ese propósito. Y el tercer principio, no menos importante, discúlpeme, alguien tiene un micrófono abierto. Y el tercer principio que el Señor nos regala es la determinación. Determinarse en ese enfoque. La determinación tiene que ver con nuestra fuerza, con nuestra firmeza de llegar a cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. La determinación es la que nos permite conquistar ese sueño. Yo puedo quitar de mi vida todo lo que no me sume. Puedo tener enfoque, puedo tener buenos hábitos, pero si en la primera dificultad yo desecho ese propósito, me desenfoco, me voy hacia otro lado, entonces perdí el sueño. Me va a costar mucho más llegar a ese sueño. Y como decía yo ahorita al principio, cuando yo me desenfoco de lo que Dios tiene para mí, enfocarme es mucho más difícil porque ya me enredé en otras cosas de la vida que me va a ser más difícil enfocarme. Cuando yo veo estos tres principios, esta mañana meditaba en estos tres principios y los llevaba a la palabra de Dios, o sea, buscaba en la palabra de Dios dónde están estos tres principios y yo los podía ver en casi todas las personas que lograron alcanzar los sueños o el propósito que Dios tenía para cada uno de nosotros. Veo incluso Noé, Dios le dio la instrucción de que tenía que construir un arca en medio del desierto, en medio de la nada. Y Noé empezó a construir un arca enfocado, o sea, empezó a crear sus hábitos, empezó a crear disciplina para construir el arca. Y tenía tanta determinación Noé de construirla que Noé no le importaba todas las burlas y todo lo que decían. La palabra registra que se burlaban de él, le decían loco, le decían un montón de cosas porque estaba haciendo un arca enorme en donde no había ni siquiera un río por ahí cerca. Entonces Noé tuvo la determinación de construir el arca. Y lo veo también en los discípulos, incluso Jesús, cuando Jesús resucitó, tuvo que volverlos a enfocar porque cuando Jesús se va, Jesús muere, dice que cada uno volvió a sus actividades anteriores, volvieron a la pesca.
que fue cuando Jesús se le aparece a Pedro y le empieza a preguntar que si lo ama. Pedro estaba pescando, se había desenfocado. Miren lo importante que es el enfoque. Entonces Jesús tuvo que enfocarlo, pero de ahí en adelante ellos fueron enfocados en el propósito que tenía Dios para ellos, y no solamente fueron enfocados, sino que tuvieron determinación. Yo creo que de estos tres principios, creo que uno de los más importantes es la determinación, porque es la que nos va a llevar al cumplimiento de ese sueño, de esa meta. A pesar de que los apóstoles fueron encarcelados, apedreados, azotados, bueno, ¿qué no les hicieron a los pobres apóstoles? Y eso está registrado en el libro de Hechos de los apóstoles, que lleva su mismo nombre. Ellos tenían la firme determinación de dar a conocer a Jesús. Ese era su propósito principal. Y entonces ellos quitaron de su vida todo lo que les restaban, dejaron de pescar, dejaron de dedicarse a actividades que les restaban y que no los iban a llevar a cumplir el propósito. Se enfocaron, empezaron a crear hábitos, empezaron a orar, empezaron a compartir la palabra de Dios, empezaron a escudriñar más las escrituras, empezaron a hacer actividades que les daban enfoque, y lo más importante, la determinación. A pesar de lo que ellos vivieron, de lo que sufrieron, de lo que pasaron, ellos estaban determinados en dar a conocer a Jesús, en que ese sueño, en que ese propósito de Dios se cumpliera en cada uno de ellos. Y quería, a través de esta vitamina de amor, compartir estos tres principios que el Señor me regalaba y que creo que nos regala a cada uno de nosotros para poder cumplir ese propósito, para poder cumplir esos sueños, esos anhelos, eso que nosotros queremos para nuestra vida, que de alguna forma tiene que ver con nuestro propósito. Nuestro propósito tiene que ver con aquello que nos apasiona, con aquello que nos llena, con aquello que nos motiva, con aquello que nos inspira. Ese es nuestro propósito. Aquello que tiene que ver con eso es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero para poder cumplir ese propósito, para poder llegar a ese sueño que Dios ha sembrado en el corazón de cada uno, pienso que estos tres principios son básicos, son aplicables a nuestra vida, y cuando los aplicamos y los ponemos por obra, creo que esos sueños y esos anhelos se empiezan a cumplir en la vida de cada uno de nosotros.